Hola a todos, en este vídeo vamos a empezar ya con el análisis de datos. ¿Vale? Entonces, para empezar a analizar los datos, vamos a explicar diferentes medidas de síntesis. Vamos a empezar primero por datos unidimensionales. ¿Vale? Entonces, ¿qué son estas medidas de síntesis? Pues al final son unas fórmulas, unos números que nos dan información, como las gráficas, para poder analizar las características de la distribución. Y analizan la distribución, por así decirlo, desde diferentes puntos de vista. Ahora lo veremos. ¿Vale? Entonces, estas medidas de síntesis que hemos dicho que eran, pues son números que, como las gráficas, pues pretenden resumir la información recogida y a la vez, pues nos dan las características principales de la distribución. A ver, lo que tenemos que entender es que vamos a analizar la distribución desde diferentes puntos de vista, que es un poco lo que tenemos aquí. Vale, vamos a analizar la posición, vamos a analizar la dispersión de los datos, bueno, los momentos que en realidad algunos momentos son de posición, algunos momentos son de dispersión. Lo pongo porque, bueno, en algunos libros pues sí que hace referencia a los momentos, pero bueno, serían medidas de posición, medidas de dispersión, medidas de forma y medidas de concentración. ¿Vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es un esquema de todas estas medidas que vamos a explicar. Hay muchas, ¿vale? Pero vamos a explicar las más importantes. ¿Vale? Entonces empezaremos con lo que serían las medidas de posición. ¿Vale? Las medidas de posición, como dice su nombre, pues intentan buscar una posición concreta dentro de la distribución. Y tenemos que entender que hay medidas de posición centradas, pues buscan el centro de la distribución, y luego no centradas, pues que buscan otras posiciones. ¿Vale? Dentro de las medidas de posición centradas, pues tenemos así las más importantes: media aritmética, la mediana. A mí no me gusta mucho, pero hay veces que aquí ponemos la moda, pero entre comillas, ya veremos, porque a veces no es una medida de posición. Y luego también tenemos, pues, media geométrica, media armónica, diferentes tipos de media, pero estas serían como las más importantes, las que más utilizamos. Y luego las no centradas, pues en función de los trozos, por así decirlo, en los que queramos dividir la distribución, pues podríamos tener los cuartiles, los deciles, los octiles, los percentiles. Lo más normal pues es hablar de cuartiles, si dividimos en 4, deciles, si dividimos en 10, y percentiles. Vale, pues tenemos diferentes medidas de posición. Intentan buscar una posición concreta dentro de la distribución. Vale, luego tenemos, súper importantes también, lo que son las medidas de dispersión. Vale, de medidas de dispersión tenemos medidas de dispersión absolutas y relativas. De medidas de dispersión absolutas tenemos varias. Las absolutas dan información sobre la distribución, pero no permiten comparar. ¿Vale? Las relativas nos permiten hacer comparaciones, ya veremos por qué, y son muy útiles. ¿Vale? Absolutas, pues tenemos lo que llamamos el recorrido, la varianza, la desviación. También hablaremos del IQR, rango intercuartílico, que antes ya nos ha salido. ¿Vale? Y las relativas, pues así como las más importantes: coeficiente de apertura, que no es muy útil, pero se entiende muy bien, y súper importante, coeficiente de variación. ¿Vale? Coeficiente de variación o coeficiente de dispersión. ¿Vale? Y luego tenemos medidas de forma, bueno, muchas veces explican un poquito por encima, que buscan la forma de la distribución. Pues bueno, por un lado buscamos la simetría o asimetría de la distribución. Nos interesa saber si una distribución es simétrica o asimétrica, y si es asimétrica, si es asimétrica a la derecha, a la izquierda. Y a veces pues queremos compararla con la normal. La distribución normal es la estrella de la estadística y básicamente
pues queremos saber si tiene la misma punta que una distribución normal o menos punta, y eso es lo que se llama kurtosis, ¿vale? O sea que en realidad en la kurtosis miramos si se parece o no se parece a una normal. De hecho, si es más o menos apuntada. Y luego en medidas de concentración, esto lo utilizamos mucho en variables económicas, ¿vale? En realidad lo que utilizamos es el índice de Gini y luego la gráfica de Lorentz o la curva de Lorentz, ¿vale? Que están relacionadas. El índice de Gini lo mide con un número y luego se puede graficar con la curva de Lorentz, ¿vale? Pero son como diferentes formas de analizar los datos, ¿vale? En función de los puntos de vista, pues que lo mires de la posición, de la dispersión, pero todos nos permiten analizar completamente la distribución, ¿vale? Entonces vamos a empezar por las medidas de posición. Medidas de posición centradas, hemos dicho, y no centradas. Pues explicaremos la media aritmética, la mediana, la moda, los cuartiles, deciles, percentiles, ¿vale? Todas estas medidas. A ver, pues empezamos con las medidas de posición y centralización. Esto sería el título, ¿vale? Nos dicen, tienen por objeto dar una idea del valor o valores de la variable alrededor de los cuales se agrupan una cantidad de datos. A ver, si empezamos por las medidas de posición centradas, pues ¿qué buscan las medidas de posición centrada? Pues ya lo dice, la posición central de la distribución, ¿vale? Buscan el centro, ¿vale? Alrededor de qué punto están los datos. Dice, intentan representar los valores de una muestra o población indicando dónde se localizan, pero no cómo se localizan. ¿Vale? Los más importantes. Media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Pues muy fácil, ¿no? Sumar todos los valores y dividir entre el número total. Cuando tenemos repeticiones no nos podemos olvidar las repeticiones, ¿vale? O sea que la primera fórmula que tenemos de la media aritmética, pues sí es suma todos los valores de x y divide entre el número total de datos. Pero claro, esos valores de x, cuando hemos hecho antes la tabla de 0, 1, 2, 3, no puedo sumar 0 más 1 más 2 más 3, porque el 0 se repetía tantas veces, el 1 se repetía tantas veces. Entonces, lo que tenemos que poner es cada dato lo multiplicamos por NI. En realidad esto es la fórmula general, ¿vale? Cada dato se multiplica por NI. Y si solo se repiten una vez, pues es como si multiplicara 0 por 1 por 1, ¿vale? Si siempre tienes en cuenta que tienes que utilizar la NI, pues no te equivocarás. Vale, luego una cosa también interesante, que hemos dicho que era el NI partido por N, pues era la frecuencia relativa. Por lo tanto, otra forma de expresar es cada X por la frecuencia relativa. ¿Vale? Que a veces la gente me dice, no, es que no tenía los datos, no sabía cuántos datos tenía, no podía, no tenía este número. Ya, pero tenías la FI. Sí, pues lo tienes que multiplicar cada X por la FI. ¿Vale? Pues esto sería la media. Media aritmética. Vale, aquí son las fórmulas que tenemos, pues aquí le hemos añadido la NI y aquí multiplicamos por FI, que sería como esto sacar 1 partido por N, el NI dividido entre N. Vale, a ver, cosas importantes de la media aritmética, ventajas e inconvenientes, ¿vale? La media aritmética tenemos que ver que para ser calculada necesita todos los datos, tiene en cuenta todos los datos de la distribución. Por lo tanto, si hay datos atípicos, datos raros, esta media se irá hacia esos datos raros, ¿vale? O sea que a veces la media aritmética no es una medida representativa. Cuanto más concentrados están los datos, más representativa es la media. Pero cuanto más dispersión tienes los datos, menos representativa es la media. Otra cosa interesante que también podemos analizar es, a ver, la media aritmética. ¿Para qué tipo de datos podemos calcularlos? De los datos que sabemos. Hombre, pues para los cualitativos no, porque si hay que sumar todos los datos, pues por ejemplo, los colores no se pueden sumar, ¿vale? Por tanto, la media aritmética pues solo nos sirve para datos o para variables cuantitativas y tanto discretas como continuas, eso sí, ¿vale? Pero para datos de tipo cualitativo, pues la media aritmética no la podemos utilizar. Bueno, aquí nos dice que si en la tabla de frecuencias
los datos están agrupados en intervalos, se calculará con la marca significativa de clase, pero esto ya lo explicaremos en un punto aparte, ¿vale? De momento vamos a pensar pues, que tenemos los datos como los teníamos en la tabla. 0 hijos, bueno, no me acuerdo, me lo invento. 3 personas, un hijo, 2 personas. 2 hijos, 5 personas. Y 3 hijos, pues imaginemos que no tenía nadie. ¿Vale? Pues aquí cada valor de x, pondríamos sumatorio de las x, pues sería 0 multiplicado por 3 más 1 multiplicado por 2 más 2 multiplicado por 5 más 3 multiplicado por 0. Y todo esto dividido entre el número total, que el número total es la suma de todas las n's. 3 más 2 más 5, 10. ¿Vale? Por tanto, aquí la media, pues nos quedaría 2 más 10, 11, dividido entre 10, pues nos daría 1,1. Media de hijos, 1,1. ¿Vale? Entonces, de momento no vamos a pensar que los datos están agrupados. Esto lo explicaremos en un capítulo aparte. ¿Vale? Pues saber calcular la media, saber que sirve para variables cuantitativas, tanto discretas como continuas. Y luego, bueno, estas son propiedades que nos las podrían preguntar. Es muy teórico, si lo queréis mirar. ¿Vale? Y esto sí que me parece interesante. Ventajas e inconvenientes, que ya las he comentado un poco. A ver, ventajas. Siempre la puedes calcular. Siempre es calcular. Es única. Solamente tenemos una media. Porque veremos que, por ejemplo, de modas, pues igual podemos tener dos. Podemos tener una distribución bimodal. ¿Vale? Y luego tiene en cuenta todos los valores de la distribución, que bueno, esto es una ventaja, pero a su vez también es un inconveniente, que es lo que tenemos aquí. ¿Vale? Al tener en cuenta todos los valores, decimos que es sensible a valores extremos. ¿Vale? Si hay valores extremos en la parte alta de la distribución, o sea, datos grandes, pues la media aumentará. Y si hay en la parte baja de la distribución, pues la media disminuirá. ¿Vale? Por lo tanto, en presencia de outliers, de datos atípicos, de datos raros, decimos que la media no es robusta. ¿Vale? Dice, estos valores pueden distorsionar el sentido de la media aritmética, es poco robusta a errores. Esta es la frase, decimos, la media aritmética es poco robusta a errores. Si la distribución tiene datos atípicos, se verá afectada. Por eso, cuando hemos hecho el esquema, hemos dicho, vale, las medidas de posición centradas buscan el centro de la distribución. Bueno, pues si buscan el centro, porque tenemos 3 o 2, está, ya veremos que, entre comillas. Bueno, pues porque a veces la media aritmética no es representativa, lo que acabamos de decir. Si hay datos atípicos, como es poco robusta a errores, se verá afectada. Entonces, muchas veces es mejor la mediana que la media aritmética. Eso lo tenemos que entender. Si nos dicen calcula la mejor medida de posición, pues tienes que saber cómo es tu distribución y si en tu caso sería mejor la media aritmética o la mediana. Vale, pues vamos a explicar la mediana, cómo se calcularía, qué es y cómo se calcula la mediana. A ver, la mediana. Por definición, la mediana es el dato que divide en dos partes la distribución. O sea, deja un 50% de las observaciones a cada lado. ¿Vale? La mediana deja un 50% de las observaciones en cada lado de la distribución. Gráficamente sería, tienes un conjunto de datos, súper importante, los ordenas del menor al mayor y el dato que te queda en el centro, pues ese es la mediana. El 50% de los datos quedan por debajo de este valor y el 50% de los datos quedan por encima de este valor. ¿Vale? Así que la definición es fácil. Pero claro, vamos antes de las fórmulas a mirar un ejemplo. Este ejemplo de aquí. Si nos dicen calcula la mediana de estos datos. Lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos. ¿Vale? Esto lo primero. Por lo tanto, pues pondría, ¿están ordenados? Ah, pues sí, están ya ordenados, ¿no? 1, 2, 5, 7, 9, 10, 13, 14. Vale, pues esto es lo primero que tenemos que entender. Y aquí me podrías decir, hombre, pues igual a ojo lo puedo hacer, ¿no?
porque si cojo el 9, pues este es el dato central que divide la distribución en dos partes iguales. ¿Sí, no? Porque te deja 4 datos por debajo y 4 datos por encima. Pues fácil, en esta distribución la mediana es 9. Pero claro, si tenemos 300 datos o si tenemos 103 datos o si tenemos... Claro, entonces igual no es tan fácil, ¿vale? Entonces necesitamos una fórmula para poder saber o poder calcular esta mediana aunque tengamos muchos datos o aunque tengamos los datos tabulados. ¿Vale? Entonces, esta fórmula dependerá, muy importante, de si n es par o si n es impar. ¿Vale? Entre comillas, bueno, no, entre comillas no, se calcula diferente. En este ejemplo, n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, pues me lo he inventado. Qué bien. Esto está fatal, ¿no? En este caso, la lógica que nos diría. En este caso, la lógica nos diría, pues hombre, tú has cogido el 9 y no era muy buena idea porque te dejaba 4 por debajo y 3 por encima. Eso no divide en 2. Entonces, ¿qué dices? Bueno, pues entonces estará entre, ¿qué valores? Entre el 7 y el 9. Si digo que la mediana está aquí, pues me dejará 4 por debajo, ahora sí, y 4 por arriba. ¿Y qué te dice la lógica? Pues mira, el número en medio, ¿no? 7 más 9 entre 2, 8. Pues esto es lo que haríamos. Diríamos la mediana es 8. Pues el valor 8 deja al 7, al 5, al 2 y al 1 por debajo y al 9, al 10, al 13 y al 14 por arriba. ¿Vale? Pues cuando es par ya hemos visto lo que hemos hecho. Ahora lo veremos con la fórmula, pero hemos hecho la media aritmética de los dos valores centrales. A ver si es impar. Vamos a este ejemplo que tenemos aquí. Si es impar, pues ahora sí, lo que he hecho antes, ¿no? Si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahora sí que si cojo el 7, ahora sí me cuadra, ¿vale? Ahora sí que si cojo este número central, siempre hay que mirar que estén ordenados, ¿eh? Esto sí que es la mediana, ¿vale? Por lo tanto, aquí, si es impar, la mediana es directamente el número central, no hay que hacer la media aritmética. Pues en esto nos vamos a basar. Antes de poner las fórmulas, que muchas veces la gente se lía con las fórmulas, es mirar lo que hemos hecho. N era 7. ¿Tú qué posición has cogido? La 1, 2, 3, 4. Con respecto al 7, ¿cuál es? Pues harás n más 1 dividido entre 2. Si a 7 le sumas 1, te queda 8 dividido entre 2 es 4. 4 no es la mediana, ¿eh? 4 es la posición que ocupa la mediana con los datos ordenados. Entonces, cuando haces el n más 1 medios igual a 4, dices, vale, me voy a la posición 4. La 1, la 2, la 3 y la 4. La mediana es esta. Esto es lo que dice la fórmula. Súper importante, ¿eh? La fórmula no te dice que la mediana sea n más 1 medios. Te dice cuántos datos hay en el caso de que sea impar. Le sumas 1, ya lo harás par. Divides entre 2 y te vas a buscar la x que ocupa esa posición. Eso es lo que dice la fórmula. Y en el caso de par, ¿qué hemos hecho en el caso de par? Pues mira, n era 8 y tú has cogido la posición 4 y la posición 5. El 4 con respecto al 8 es la mitad. Por lo tanto, has cogido la posición n medios y luego la siguiente. La siguiente, ¿cómo se representa? N medios más 1. La 4 y la 5. ¿Y qué has hecho? La media aritmética de los dos valores. O sea, coges la x que ocupa la posición n medios, la x que ocupa la siguiente a la n medios más 1, y divides entre 2. La media aritmética de estos dos valores. ¿Vale? Esto es la mediana. O sea, que la mediana lo primero que tienes que hacer es ordenar la distribución y enterarte si la distribución es par o impar. Y si no, pues se lo preguntamos a algún software o a la calculadora. A la calculadora tú le das estos datos y te dirá sin ningún problema cuál es la media, cuál es la mediana, sin pensar nada. Está bien entender. Vale, entonces, ¿qué ventajas creéis que tiene la mediana respecto a la media? Pues imaginaos que aquí nos hubieran puesto en lugar de 13, 53. Si esto hubiera sido un 53,
la media se hubiera ido mucho hacia arriba, hubiera sido más alta de lo normal, no hubiera sido representativa. En cambio, aunque esto hubiera sido un 53, ¿cuánto vale la mediana? La mediana sigue siendo 7. Por eso decimos que en el caso de datos atípicos, la mediana es más robusta a errores que la media. Cuando los datos están muy dispersos, es mejor la mediana que la media aritmética. Si me dicen calcula la mediana, pues la calculas. Calcula la media, pues la calculas. Pero si te preguntan cuál es la mejor distribución, cuál es la mejor medida de posición, pues tienes que tener en cuenta si hay datos atípicos o no. Esto lo analizaremos más, ¿vale? Y luego la moda. La moda es fácil. La moda es el valor que más se repite, ¿vale? Nos dice la moda es el valor que más veces se repite en la distribución. Solo hay que mirar la NI y eso directamente será la moda. ¿Vale? Dice la moda es una variable, la moda de una variable estadística es el valor o los valores que tienen asociados la frecuencia más grande, los que tienen más NI. Fijaros que aquí ya no nos dice que sea única. Ya nos dice que podemos tener más de una moda. Hay distribuciones que tienen una sola moda. De hecho, hay distribuciones que no tienen moda. O sea, a veces no existe. Pero hay distribuciones que pueden ser bimodales, que tienen dos valores que se repiten con la misma frecuencia. Pues diríamos que tenemos una distribución bimodal. ¿Vale? Bueno, aquí nos explica algunas cosillas de la moda. Nos dice podría no considerarse una medida de posición, ya que muchas veces pues, no está en el centro. ¿Vale? Una medida de posición centrada, pues a veces no está en el centro. Por eso yo la moda la pongo entre comillas. ¿Vale? Dice, puede suceder que en los datos no se repita ningún valor y en este caso podemos decir que no hay moda. Por otra parte, si hay dos valores que se repiten con el mismo número de veces, pues hablamos de datos bimodales. O sea, podría ser que no hubiera moda o que hubieran datos bimodales. Si ya se repiten tres, entonces no, pues o una moda o no hay moda o datos bimodales. ¿Vale? Y aquí una cosa interesante que iremos viendo con los gráficos, con los ejercicios, pero dice, media y mediana coincidirán únicamente en el caso de que la distribución sea simétrica. ¿Vale? Si la distribución es simétrica, ya la veremos, es porque la media y la mediana coinciden. No hace falta que coincida con la moda, porque podría no tener moda. ¿Vale? Y si la distribución es simétrica y unimodal, entonces, o sea que tiene moda y solo hay una, entonces media, mediana y moda coincidirán, ¿vale? O sea, esto ya lo veremos, pero una distribución simétrica es aquella en la que la media y la mediana coinciden. Si además tiene moda, pues coincidirán las tres. A ver, no lo he puesto aquí, lo he puesto en la media. Hemos dicho que la media aritmética, la primera que hemos explicado, era para datos cuantitativos, tanto discretos como continuos. La mediana sirve para datos cuantitativos o para variables cuantitativas. Hombre, pues sí, ¿no? Esto era una variable cuantitativa y hemos calculado la mediana. Sirve para datos cuantitativos o para variables cuantitativas, tanto discretas como continuas. ¿Vale? Y para datos cualitativos, fijaros que aquí no hemos sumado nada, solo hemos ordenado y hemos cogido las posiciones. No, cuando hay dos, sí, aquí sí que ha sumado. Vale, cierto. ¿Vale? Entonces, bueno, serviría para datos cualitativos solo si se pueden ordenar, ordinales. ¿Vale? Si te digo las notas son insuficiente, suficiente, bien, notable y excelente, pues la mediana de esta distribución de datos cualitativos ordinales sería bien. ¿Vale? Pues bueno, es otra de las posibles ventajas que tiene la mediana frente a la media, que hay veces que si tenemos datos cualitativos no podemos calcular la media aritmética, pero si se pueden ordenar, pues podremos calcular la mediana. ¿Y la moda? Pues la moda sirve para todos. Para los datos cuantitativos, sí. Para los datos cualitativos, sí. Tanto los ordinales como no ordinales. No sirve para mucho la moda, entre comillas, pero sirve tanto para variables o datos cualitativos, cuantitativos y de todo tipo, ¿eh? Ordinales, pero nominales también. ¿Nominales también? Sí, ¿no?
el 50% de los coches son blancos, el 20% rojos y el 30% azules, para inventar. Pues la moda sería 50%, que es el que más se repite, blanco. La moda sería el color blanco. Y cuantitativos, pues también, pues tanto para datos discretos como para datos continuos. ¿Vale? Pues estas serían como las más importantes, pero pues luego también a veces nos pueden decir, a ver, el rango medio. Pues el rango medio es muy simple, escoger el valor más grande, el valor más pequeño. Aquí he puesto xn, xo, pero bueno, muchas veces ponemos, pues coges el valor máximo, el valor mínimo de las x y buscas el punto medio. No, es que el dato más pequeño era 0, el más grande era 10. Pues 0 más 10 dividido entre 2, 5. Eso es una medida muy cutre, pero bueno, pues también nos da más o menos el punto central de la distribución, aunque solo teniendo en cuenta el dato más grande y el dato más pequeño. ¿Vale? Hay más. En los ejercicios, si se necesita, pues explicaremos si hace falta la media geométrica, la media armónica. Hay muchas medidas de posición, pero estos serían las más importantes, hay que entenderlas. Y bueno, estas son las medidas de posición centradas, ¿eh? Ahora pasaremos a las medidas de posición no centradas, que intentan pues buscar no el punto central, sino otro punto de la distribución. Ahora lo veremos, ¿vale? Pero tenemos que entender, pues, para qué sirve cada una de estas medidas y, sobre todo, aparte de cómo se calcula, pues entender la información que nos dan, ¿vale? Pues de momento lo que hemos hecho es el primer punto del esquema que hemos puesto, que eran medidas de posición centradas. Ahora explicaremos las medidas de posición no centradas.